Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita a Honduras a audiencia pública por independencia judicial. Este miércoles llega al país el contraalmirante Jeffrey Randall para abordar con autoridades militares hondureñas nuevas estrategias en la lucha contra el narcotráfico. La policía actualiza la lista de los más buscados e incluye a un ciudadano estadounidense, principal sospechoso en el caso de Angie Peña. Capturan a 6 hombres y a una mujer, señalados de participar en la masacre de Rigores en Trujillo y de integrar el cártel El Gato Negro. Tras 5 días de protestas, el alcalde del Progreso deroga el aumento del 300% a la tasa vial municipal. Las empresas fachada utilizadas para ocultar dinero del narcotráfico, las maras y las redes de corrupción tendrían los días contados con la entrada en vigencia de la ley del registro de beneficiario final. La ASJ denuncia que en 6 años el Tribunal Superior de Cuentas solo presentó 4 informes por enriquecimiento ilícito. El gobierno pone en marcha el Plan Hambre Cero 2035 para fortalecer la seguridad alimentaria. Un bebé de apenas 2 meses, originario de Colón, se convierte en la nueva víctima mortal de la tosferina. Abelardo del Espriella califica de golpista a Gustavo Petro y anuncia la suspensión del proceso de transición con el gobierno saliente. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 7 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. El Estado de Honduras volverá a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 5 de agosto durante una audiencia pública en Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, analizará los cuestionamientos sobre la independencia del sistema de justicia hondureño. El gobierno presentará su posición frente a los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales en un debate que pondrá sobre la mesa el juicio político, la separación de poderes y el cumplimiento de los estándares interamericanos. Este es el informe. La controversia sobre la independencia judicial en Honduras llegó a una nueva etapa en el sistema interamericano de derechos humanos, tras una serie de hechos ocurridos entre marzo y junio de este año. El punto de partida fue el 23 de marzo de 2026, cuando el Congreso Nacional inició un juicio político contra el entonces fiscal general Joel Zelaya. 2 días después, el 25 de marzo, el funcionario fue destituido de su cargo. Este procedimiento despertó preocupación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia Gutiérrez Navas y otros versus Honduras de noviembre de 2023, ya había determinado que la legislación hondureña sobre juicio político contiene disposiciones incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial y ordenó al Estado adecuar su normativa. Ante estos acontecimientos, el 10 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó el artículo 41 de la Convención Americana y solicitó formalmente al Estado hondureño explicar qué medidas ha adoptado para reformar esa legislación, garantizar el debido proceso en los juicios políticos y asegurar recursos judiciales efectivos para quienes sean sometidos a ese mecanismo. La Comisión otorgó un plazo de 15 días para responder. Poco después, el 23 de abril, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales presentó una solicitud para que la CIDH celebrara una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras. En el documento sostienen que persisten problemas estructurales como la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, el uso del juicio político contra altas autoridades judiciales y electorales, la cancelación masiva de nombramientos, la designación de autoridades judiciales con intervención política y el incumplimiento de recomendaciones y sentencias emitidas por el sistema interamericano.
Como resultado de esa petición, el 8 de junio de 2026, la CIDH notificó oficialmente al gobierno de Honduras que celebrará una audiencia pública el próximo 5 de agosto durante su 196 periodo de sesiones en Washington, D.C., para analizar la situación de la independencia judicial en el país e invitó al Estado a presentar su posición y la documentación correspondiente. Posteriormente, el 18 de junio, la Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público y a otras instituciones remitir información actualizada para preparar la defensa del Estado hondureño y coordinar la delegación oficial que participará en esa audiencia internacional. Así, lo que comenzó como el juicio político contra el fiscal general evolucionó hasta convertirse en un examen internacional más amplio sobre la independencia del Poder Judicial hondureño, la separación de poderes, las garantías del debido proceso y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Honduras ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como lo ven, vamos a audiencia pública. ¿Cómo ha estado el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y vamos a recordarles esta fecha. Ya el pasado 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio un plazo de 15 días al Estado hondureño para explicar la aplicación del juicio político y recordó que la Corte Interamericana ya declaró que varios aspectos de esa figura son contrarios a los estándares internacionales, al considerar que pueden afectar la independencia judicial. El organismo advertía que la vaguedad de las causales de destitución, la ausencia de recursos judiciales y la falta de garantías contra cesaciones arbitrarias podrían facilitar decisiones de carácter político. Por ello, pidió al gobierno informar qué medidas estaba adoptando para adecuar su legislación, garantizar el debido proceso y evitar que el juicio político sea utilizado como un mecanismo de presión contra los operadores de justicia. No sabemos si a la solicitud de abril respondió el Estado de Honduras. Solo sabemos que ahora ha sido citado a una audiencia pública el próximo 5 de agosto. La cooperación antidrogas entre Honduras y Estados Unidos suma un nuevo capítulo. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur visitará el país para coordinar nuevas acciones contra el narcotráfico. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Jeffrey Randall, sostendrá este miércoles su primera reunión oficial con autoridades hondureñas, incluyendo representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, en una agenda enfocada en fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. También estarán abordando temas relacionados con algunas necesidades que tiene las Fuerzas Armadas de Honduras para poder repotenciar en temas logísticos, operacionales y de inteligencia. Durante su visita, el alto mando militar estadounidense abordará con las autoridades hondureñas el presente y futuro de los mecanismos de cooperación entre ambos países, especialmente los relacionados con la vigilancia e interceptación aérea de aeronaves vinculadas al tráfico ilícito, en el marco del memorándum de entendimiento suscrito en enero de 2023. Pues aprovechamos las grandes capacidades que tienen los Estados Unidos con sus equipamientos modernos de última tecnología, y ellos nos dan espacio a nosotros de tener oficiales en ese destacamento. La agenda también contempla revisar el trabajo del Centro Combinado de Operaciones Interagencial, una instancia de coordinación entre Honduras y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado. La mayor parte de la traza que ellos miran está por la parte satelital, eso es indiscutible, porque hay que recordar que son aeronaves que no vuelan con los equipos que están identificados para que los mortales, digámoslo así, los aeropuertos o los radares puedan verlo. La reunión se desarrolla en un momento en que el gobierno hondureño ha reiterado a Washington su disposición de ampliar la colaboración en materia de seguridad. El encuentro busca definir nuevas líneas de acción para enfrentar las estructuras del narcotráfico y otros delitos transnacionales que representan una amenaza para la región. Más que una visita de cortesía, la llegada del contraalmirante Jeffrey Randall al país coloca a Honduras como un aliado estratégico de
Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, no solo en el país, sino en el istmo centroamericano. Mario Landa, Telenoticias. Identificar a los verdaderos dueños de las empresas es el objetivo de la nueva ley de beneficiario final. Analistas afirman que la norma podría cerrar espacios al lavado de activos y a las redes criminales. Los empresarios respaldan la ley del beneficiario final y aseguran que las empresas formales no tendrán dificultades para cumplirla, siempre que el proceso de inscripción sea ágil, claro y brinde seguridad jurídica. Esto tiene que ser bien manejado para que no vayan que las empresas formales no se informalicen y que las empresas formales puedan cumplir sin que esto altere sus operaciones. Señala que no todas las compañías operan de forma lícita, porque durante años estructuras del narcotráfico, maras y redes de corrupción han utilizado empresas de fachada para mover y ocultar dinero. Las famosas empresas de maletín, las empresas fachada, ha habido una agitación muy lamentable y no solamente en lo que respecta al tráfico de drogas, sino que al crimen organizado. Ahora deben registrar a los verdaderos dueños de las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, fideicomisos y otras entidades privadas. Según expertos en derecho mercantil, la ley permitirá identificar y desarticular las empresas que estén siendo utilizadas para ocultar dinero de origen ilícito. Esto permite que todas aquellas sociedades mercantiles que se han dedicado a actividades ilícitas o a lavado de dinero o empresas fachadas, pues obviamente puedan quedar desarticuladas o ser identificadas muy fácilmente en virtud ya de la procedencia que va a tener la entidad reguladora de conocer a cada uno de sus socios y de dónde provienen los fondos que recibe la misma. Además, la normativa blinda el sistema bancario y las empresas, evita sanciones financieras y refuerza la confianza de los inversionistas en el país. Sin duda es un blindaje para las instituciones financieras. Recordemos que muchas instituciones a veces caen en delitos que están relacionados, por ejemplo, con el lavado de activos, simplemente porque no obtuvieron información correcta o fidedigna, y esta ley pues viene a transparentar esos procesos. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitirá el reglamento en septiembre próximo y habrá 6 meses de plazo para que todas las empresas registren a sus accionistas. Sara Carranza, Telenoticias. La Policía Nacional presentó esta tarde en San Pedro Sula a 6 hombres y una mujer capturados en operativos realizados en el litoral atlántico, a quienes se les vincula con la masacre de Rigores, Trujillo, Colón. Según las autoridades, los detenidos pertenecen a la estructura El Gato Negro, que está relacionada con usurpación de tierras y otros hechos delictivos. Durante las acciones también se decomisó armas de grueso calibre e indumentaria militar. Los allanamientos se ejecutaron de forma simultánea en varios puntos del litoral atlántico. En Islas de la Bahía fue capturado un hombre señalado de haber participado directamente en la masacre en Rigores y vinculado con la banda El Gato Negro. En el sector de Los Leones, Colón, fue detenido un integrante de la banda Los Canechos, mientras que en Matarrás, Atlántida, fueron capturados 4 hombres y una mujer. En este último operativo se registró un fuerte enfrentamiento armado que dejó como saldo un civil muerto. Hacienda, y es desde este momento en la mañana que la policía, cumpliendo una orden judicial, fue reprendido porque lastimosamente este joven murió, que también es oriundo del municipio de la zona de Rigores y estaba, como quien dice, escondido en esta zona y sorprendió a las fuerzas legales de la policía a disparo, a Dios gracias. El allanamiento en el municipio de Arizona, Atlántida, se realizó luego de que las investigaciones ubicaran el lugar donde presuntamente fueron ocultadas las armas fusiles AR-15 utilizadas en la masacre de Rigores y otros hechos delictivos. A los 4 personas del sexo masculino y la muchacha que fueron capturados, esto no obedece a una orden de desalojo, esto obedece a una orden de allanamiento donde la policía tenía la información que las armas que participaron
en la masacre se encontraban en esa hacienda. El proceso judicial contra los 7 detenidos se desarrollará de manera conjunta en los juzgados con jurisdicción nacional en San Pedro Sula. Los delitos ahorita no los podemos precisar porque los mismos van a ser procesados una vez que se concluye con la etapa investigativa y analizada de manera conjunta los hallazgos o indicios que fueron encontrados en el lugar de los hechos. El expediente continúa abierto y las autoridades no descartan nuevas capturas. Las investigaciones siguen en marcha para desarticular por completo la estructura criminal detrás de este hecho que conmocionó al país. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Cada embarazo en una niña o adolescente representa una alerta para el Estado. En Honduras, más de 45,000 menores se convirtieron en madres en los últimos 2 años. Ahora el gobierno, organizaciones de niñez e iglesias intentan construir una estrategia nacional para frenar una problemática que sigue marcando el futuro de miles de hondureñas. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo entre 2023 y 2024, más de 44,000 adolescentes entre 15 y 19 años y más de 1,500 niñas de 10 a 14 años se convirtieron en madre en Honduras. Frente a esta realidad, el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, SIGADENA, creó la Comisión para la Prevención y Atención del Embarazo Adolescente, que tendrá la tarea de diseñar un protocolo nacional para enfrentar este problema. Decirles que hoy se activó la Comisión de Embarazos en Adolescentes, que lo va a presidir la Secretaría de Desarrollo Social, que está presidida por la ministra Fátima Juárez, el cual pues vamos a tener avances significativos para poder sacar un protocolo de atención. ¿Por qué se da esa situación? ¿Cuáles son las variables que provocan que exista esta amenaza tan grande, estas denuncias, y cómo podemos hacer para contrarrestar? Gobierno, defensores de la niñez, iglesias y otros actores coinciden en que el reto ahora es pasar de los acuerdos a las acciones. La comisión volverá a reunirse en un mes para presentar los primeros avances del protocolo. Lamentablemente en Honduras estamos frente a una sociedad conservadora y a un fundamentalismo religioso que impide que podamos avanzar con una verdadera educación sexual integral desde el sistema educativo nacional, lo cual hoy nos coloca como el país con mayor número de embarazos en adolescentes en América Latina. Uno de los temas que también deberá enfrentar la comisión será la prevención desde la educación. Aunque históricamente algunos sectores han mantenido reservas sobre la educación sexual, la confraternidad evangélica asegura que está dispuesta a sumarse al diálogo siempre que el enfoque respete los principios y valores de la familia. Creo que es un buen momento para lograr cosas que en otro tiempo no se han podido lograr, siempre y cuando sean de beneficio para nuestro país, especialmente para nuestros jóvenes y nuestros niños de Honduras. Creo que es importante, permisivo hasta donde la Biblia prácticamente nos permita. Fuera de la Biblia, nada. Para los integrantes del SIGADENA, este es solo uno de los problemas que exige una respuesta urgente en favor de la niñez hondureña. Proteger a la niñez no puede quedarse en una agenda de trabajo. El reto es que cada acuerdo se convierta en acciones capaces de cambiar la realidad de quienes hoy enfrentan violencia, exclusión y falta de oportunidades. Carolina Martínez, Telenoticias. Siempre sobre menores y su vulnerabilidad en Honduras. La muerte de otro bebé en el sur del país vuelve a encender las alertas sobre los riesgos de los tratamientos caseros. Las autoridades piden a los padres acudir de inmediato a los centros de salud. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Por cada 1,500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. La vida de un bebé de 1 mes y 20 días de nacido se apagó en el Hospital General del Sur, ya que su pequeño cuerpo no resistió las graves complicaciones causadas por prácticas como el sobado, rociado con alcohol y purgas, procedimientos aplicados comúnmente por curanderos tradicionales en el interior del país. Consterna demasiado porque son niños menores de 1 año los que han fallecido. Y pues es una práctica que es muy cotidiana en nuestros medios, pues sobre todo aquí en Choluteca.
Entonces estamos pues, a la alerta de esta situación y ver qué podemos hacer para mitigar esta situación. En menos de 20 días, 3 bebés ingresaron de emergencia al Hospital General del Sur tras recibir remedios caseros. Lamentablemente, 2 de ellos murieron y uno de 3 meses aún se recupera. Ante esta tragedia, las autoridades de salud iniciaron investigaciones y recomendaron a los padres desestimar prácticas ancestrales. La causa es no determinada, no está relacionada con el proceso de atención en la emergencia. Son procesos que estamos investigando en conjunto con las autoridades del Hospital del Sur y en conjunto con el jefe regional y su equipo de la región sanitaria de Valle. En el país persisten prácticas para curar el mal de ojo, trastornos intestinales o empachos mediante purgas y el rociado con alcohol en bebés. Sobre esto, los médicos advierten que la piel del recién nacido absorbe estos químicos que destruyen sus órganos vitales, como el hígado y los riñones. Además, los laxantes provocan diarreas que deshidratan al menor y le causan la muerte. Le va a deshidratar rapidito. Recordemos que los niños 85% de su peso es agua. Si usted le da una purga, ese 85% se va a perder y usted va a perder su niño. Los pediatras advierten que curanderos o sobadores utilizan ingredientes naturales como ajenjo y la mezcla de pasote con aceite, mismos que son altamente dañinos para la salud de los bebés. El llamado es a los padres de familia para que eviten estas prácticas que ponen en riesgo la vida de sus hijos. Elías Acosta, Telenoticias. La familia de Angie Samantha Peña Melgares emitió un comunicado en el que a 4 años y medio de su desaparición sostiene que su caso sigue sin resolverse y afirma que las investigaciones apuntan a la existencia de una red transnacional de trata de personas con operaciones en islas de la Bahía y presuntos vínculos con sectores de la institucionalidad. Los familiares cuestionan el trabajo realizado por las autoridades durante las administraciones de los expresidentes Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, así como del actual gobierno de Nasri Asfura, al considerar que no han garantizado justicia ni avances suficientes para localizar a Angie. También señalan supuestas omisiones e irregularidades en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la ATIC. El comunicado denuncia además campañas de desinformación y desprestigio dirigidas contra la familia y las personas que han colaborado en la búsqueda y advierte sobre presuntos intentos de desacreditar el trabajo investigativo realizado hasta ahora. La familia recuerda que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas solicitó al Estado hondureño adoptar medidas urgentes para buscar y localizar a Angie Peña Melgares e insiste en que existen pruebas y testimonios que podrían orientar las investigaciones hacia su rescate. Finalmente reitera su llamado a las autoridades para intensificar las acciones que permitan esclarecer el caso y lograr el regreso de Angie con vida. A propósito de ese tema, la Policía Nacional incluyó en su lista de los más buscados al ciudadano estadounidense Anthony Frank Grayson, a quien señala como sospechoso en la desaparición de Angie Peña. Las autoridades ofrecen una recompensa de 300,000 lempiras a quien proporcione información al teléfono 8791-2858 y al correo electrónico policiahn6@gmail.com, que permita su ubicación y captura. Sobre Grayson pesa una orden de captura por los delitos de trata de personas en modalidad de venta de personas y asociación para delinquir. Además, las autoridades gestionaron una notificación roja de Interpol para ampliar su búsqueda a nivel internacional, mientras el caso continúa bajo investigación. Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán y hasta la fecha su paradero continúa siendo desconocido. El ex coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, rechazó los señalamientos que lo acusan de no haber investigado la denuncia relacionada con el caso del narcovideo en el que aparece Carlos Zelaya. Aseguró que ese expediente nunca fue asignado a la UFERCO y por lo tanto jamás estuvo bajo su competencia. Quiero ser categórico. Esa denuncia nunca fue conocida por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, que dirigí con mucho orgullo durante 8 años. Nunca fue asignada a esa unidad, ni a mi equipo de trabajo.
La distribución de denuncias corresponde a las autoridades competentes del Ministerio Público, quienes en su momento determinaron que ese expediente fuera conocido por otra fiscalía. Santos sostuvo que ningún fiscal puede investigar un caso que no le ha sido encomendado legalmente y afirmó que de haber recibido esa denuncia, la UFERCO habría actuado con el mismo rigor aplicado en otros expedientes. Además, instó a que se aclare qué fiscalía tuvo a su cargo el caso y por qué, si existían méritos, no se ejercieron acciones. También quiero aclarar que de las denuncias relacionadas con la administración de la presidenta Xiomara Castro, a la UFERCO se mantuvo al margen de las mismas. La única denuncia que se asignó al UFERCO y que era parte de esa administración es la relacionada con la compra de boletos desde la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. El exfiscal insiste en que los hechos deben aclararse con base en los expedientes y no en señalamientos públicos. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, prometía cambiar la producción de medicamentos en Honduras, pero asegura que su proyecto fue frenado. Hoy denuncia campaña de difamación en su contra y rompe el silencio la científica hondureña Mari Vallecillo. Esta noche conozca los detalles de un caso que abre nuevas interrogantes. Pero antes le informamos que el arte está poniendo a Santa Cruz de Yojoa en el mapa internacional. Más de 30 muralistas convirtieron esta comunidad en una galería al aire libre para impulsar el turismo y la cultura. La noticia positiva es presentada por Miller Lite. Si busca gran sabor, it's Miller Time. La aldea de San Isidro se está vistiendo de color, y es que la pasión por el arte ha reunido a 30 artistas latinoamericanos del pincel en un festival muralista que busca destacar la cultura y tradición de esta comunidad rural ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Acordémonos de que el arte es un arma muy fuerte, con el buen sentido de la palabra, que trae turismo, trae economía a los lugares. Por ejemplo, en mi pueblo, San Jerónimo, Comayagua, tengo lleno de muchos murales y ahora las cosas han cambiado mucho. Hay más hoteles, hay más restaurantes y todo eso es lo que nosotros andamos buscando. Aparte de eso, no solamente pintar es como decir soy artista, sino que venir a convivir con las personas, contarles nuestras historias y dejar plasmadas en las paredes pues todo lo que aquí se relata y que la gente se sienta identificada. Estos artistas, mientras pintan, comparten su pasión por el arte con los jóvenes de la comunidad, ya que varias pinturas, como las de esta pareja de muralistas mexicanos, las están plasmando en muros de centros educativos. Son murales que cuentan historias. Nosotros hacemos una investigación antes de venir, pero también completamos ya cuando estamos aquí, al platicar con la gente, comer su comida, observar lo que tienen en su reserva de plantas, de aves, de animales. Bueno, estamos tocando temas en específico como de la cultura, o de las etnias antiguas de aquí. En específico yo estoy trabajando sobre los protolencas. Con este festival, que se prolongará hasta el fin de semana, además del arte se pretende impulsar a comunidades rurales que ofrecen varios atractivos turísticos. Nuestro objetivo es que estos festivales y este arte pueda llegar a cada uno de los rincones de nuestro municipio. Tenemos que seguir fortaleciendo el turismo, tenemos que seguir fortaleciendo el arte, tenemos que seguir fortaleciendo la pintura, tenemos que seguir fortaleciendo la lectura y sobre todo crear una juventud y crear conciencia en nuestra gente, que el desarrollo de nuestro municipio depende de nosotros. Los habitantes de la aldea de San Isidro tienen la expectativa de que con este tipo de proyectos muchos hondureños incluyan a su comunidad en sus destinos turísticos. Bueno, tenemos el placer aquí en TN5 Estelar de conocer un poco más acerca de una iniciativa con un alto impacto social. Estamos hablando de Agua para la Mosquitia. Y hoy nos acompaña su director, el director de esa iniciativa, Sergio Arce. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a los dos. Una vez más, gracias por este espacio. Para un año después. Unos meses después realmente. Estuvimos en enero, si no me equivoco. En enero fue. Sí. Bueno, 6 meses después. 6 meses después. 6 meses después. Estamos con una buena noticia y también pues un poco por refrescar en lo que estamos, pues
ya hace unos meses comenzamos con este proyecto de llevarle agua potable a varias comunidades de La Mosquitia. Agua para La Mosquitia es una iniciativa de impacto social que nació con el propósito de transformar la vida de las comunidades indígenas de Yamanta y Cruta en La Mosquitia, donde el acceso al agua potable sigue siendo uno de los principales desafíos debido a la contaminación de las fuentes de agua. Y Sergio Arce vino en enero y dijo, vamos a hacer esto con la cooperación de los hondureños. Y hoy Sergio Arce viene a hacer una rendición de cuentas aquí en nuestro noticiero y ante el pueblo hondureño, que cuando se quiere y hay compromiso se puede. Sergio. Sí, no, desde luego que súper agradecido con la respuesta que tuvo el pueblo ante toda esta iniciativa, todas las donaciones que recibimos para poder llevar a cabo este primer pozo. También con el apoyo de la Fuerza Naval, que me gustaría obviamente volver a agradecer públicamente el apoyo que nos dieron a la hora de transportar los materiales hasta la zona. Y la verdad es que la recepción fue increíble, la emoción de la gente al recibir todos los materiales. Todavía no se había hecho la obra cuando yo estuve ahí. Y la verdad es que eso le anima a uno a seguir con esto adelante y ver que... Y seguirás, ¿verdad? Desde luego que con sí. Otros proyectos, Sí. en otros departamentos. Pues de momento en La Mosquitia estamos con este proyecto. Muy bien. Hay muy mucho bien. que... Y bueno, claramente me comentaba Sergio que hay claramente pues resultados positivos después de varios meses de trabajo. ¿Cuáles han sido esos resultados? Pues de momento el resultado más inmediato es eso, la construcción del primer pozo. Ahora bien, estamos con la recaudación del segundo pozo y hoy hemos recibido también pues una donación importante por parte del gobierno para completar lo que faltaba para este segundo pozo, así que probablemente muy pronto tenemos que ajustar este tema logístico de comprar los materiales, volver a contratar a todos los que llevan a cabo la obra y demás, pero el segundo pozo pues ya falta menos tiempo para que sea una realidad y precisamente ahora quiero dar también la primicia, es que dado esto, pues bueno, yo me había comprometido a hacer 2 pozos, así que dada esta celeridad que hemos tenido en conseguir los 2 pozos, pues vamos a ir a por más, al menos un tercero y quién sabe si la respuesta sigue siendo tan positiva. Pues, ¿Y el segundo pozo dónde? Pues el segundo estaba mapeado en Cruta, solo que bueno, queremos volver a revisar un poco los estudios porque ahí previamente ya se hicieron pozos, entonces queremos asegurarnos de que el agua que va a salir ahí pues sea el correcto. ¿Y qué fue lo que te inspiró a venir a construir pozos a Honduras? O por lo menos a estimular y hacer una estrategia para construir pozos a la gente. A mí, bueno, realmente no fue el hecho de hacer pozos en sí, sino fue el hecho de devolverle el amor que yo recibo acá en este país, pues devolvérselo de cierta manera. Y por experiencias mías de los viajes sentía ese vínculo con La Mosquitia, pues que desgraciadamente es una región apartada en muchos aspectos, entonces pues pensé que era el lugar idílico para pues poder volcar este esfuerzo, esta intención y el hecho de que sean pozos de agua pues fue simplemente hablar con entidades locales, principalmente obviamente con la ONG local Mopawi, que me dijo, hay estas necesidades, sobre todo en La Mosquitia lo que se necesita es infraestructura, todo tipo de donaciones están muy bienvenidas obviamente, pero sobre todo lo que necesita esta gente es infraestructura, pozos, hospitales, escuelas, entonces bueno, para mí que soy yo solo en redes pues fuimos a por los pozos. Y un español hermano. Para mí España y en este mundial, hoy sí voy con España. De momento estamos bien. Mira, hoy sí voy con España. Muchas razones. Mira, ¿cómo te vinculaste con La Mosquitia? ¿Cómo es que llegas aquí con ese compromiso de ayudarle a la gente nuestra en La Mosquitia? Pues realmente, bueno, lo he comentado varias veces, a mí realmente en este continente estoy con un motivo viajero. Entonces, cuando me enteré de La Mosquitia, que era difícil llegar, de que la logística era más compleja y demás, nació simplemente como un reto personal, de decir, bueno, voy a ir ahí a ver qué me encuentro. ¿Y has hecho este tipo de obras en otros países? No. ¿Solamente en Honduras? Sí, esa es la primera obra social que hago y, bueno, quién sabe, ojalá hacer más, pero de momento solo en Honduras. ¿Y en qué momento escuchaste hablar de La Mosquitia? ¿Dónde estabas ubicado geográficamente? Pues estaba, me acuerdo perfectamente. ¿Algún amor, alguna catrachita? No fue el caso, ojalá. Pero no, él fue en un restaurante de Intibucá comiendo un anafre y un chico me empezó a comentar un poco todo esto de la civilización perdida de la Ciudad Blanca, que se le dice popularmente, correcto, de La Mosquitia. Así fue un poco como la primera vez que escuché de la región y poco a poco pues todo fue dando a pues lo que estamos haciendo hoy. Yo ya estoy como Miguel Caballero Leiva. ¿Y cómo fue que llegaste a Honduras? ¿Qué fue lo que te inspiró a visitarnos?
Pues estoy recorriendo los 35 países de América, Honduras es uno de ellos, entonces yo venía en mi ruta de norte a sur y en algún momento crucé de Guatemala a Honduras y eso me trajo acá. ¿Cuántos años en el país con estos proyectos? Pues, o sea, yo en total en el país he pasado 7 meses. Me he ido y he vuelto 3 veces, pero no estoy residiendo acá ni nada, ¿no? No, pero desde la primera vez que llegaste, ¿cuántos años conectado con Honduras? Semana Santa de 2024. 2024. Ajá. Yo creo que hay un amor. Yo creo que hay un amor de Sergio Arce aquí en Honduras. Un amor a la mosquitia. Un amor a la mosquitia. Sí. Entonces, el primer pozo que han finalizado es en Yamanta, correcto, ¿cierto? Y el segundo ya está por concluir también y tienes apoyo, me comentás. Correcto, el segundo pozo va a ser en Cruta, solo que queremos, después de haber hecho la obra del primero, pues nos hemos dado cuenta de varias cosas que hay que pulir para ahorrar costos y ser más precisos a la hora de construirlo todo y demás. Entonces, bueno, queremos volver a hacer un mapeo dentro de Cruta, porque tiene que ser esa la región impactada. Y luego, para la tercera comunidad, esto ya lo veníamos previendo semanas antes y probablemente sea Uratá o... Tenemos como 5 comunidades ahí mapeadas. Mira, eres una persona inspirada por Dios, con tanto compromiso, sentimiento, y tu familia que te dice, la gente con la que convives desde pequeñito en España que te dice, ¿qué haces ahí? Pues están obviamente contentos, orgullosos de lo que está sucediendo. Excelente. Al mismo tiempo en casa te mentiría si no te digo que quieren que vuelva, obviamente, me quieren tener ahí en casa cerca. Pero bueno, cuando ven estas cosas, pues obviamente están contentos, me escriben cosas bonitas y pues agradece el apoyo. ¿Y han venido? ¿Tu familia te ha visitado? No. Bueno, tráelos. Debería traerles. ¿Contra quién se enfrenta España en los cuartos de final? Bélgica. Eso te lo digo. ¿Qué día? Pues el día 10, no sé si es viernes, creo que es viernes. Estoy contigo, estoy con Muchas gracias, Sergio. En nombre de todos los hondureños, por supuesto, ¿cómo pueden las redes sociales y esto digital también ser un impulso para que la gente pueda conocer el país, dar a conocer nuestro territorio? Y qué bien que estás ayudando a nuestra Honduras. Como diría un español, enhorabuena. No, muchas gracias. Quiero una cosa, si me permiten. Sí. Incentivar, obviamente, como digo, ahora tengo la intención de ampliar el proyecto, entonces seguimos necesitando fondos para llevar esto a cabo. Ahora que está mostrando en pantalla las cuentas para donar, para la gente que es de Honduras, lo que recomiendo es que donen directamente a la cuenta de Banco Atlántida de la ONG local, Mopawi, para evitar costes. Luego la página web que ven ahí, el GoFundMe, es sobre todo para la gente que vive en el extranjero, para que pueda donar porque facilita mucho. Pero en esta web pues tiene su pequeña comisión. Así que todo el que pueda donar directamente a los 2 números de cuenta que hay ahí, tanto la de dólares como la de lempiras, pues el impacto va a ser mayor y sobre todo eso. Mil gracias una vez más a todos aquellos que se están sumando para donar. Mira, yo hace poco construí un pozo para mi casa, en la parte rural. ¿Cuántos galones te da en Támara? ¿Cuántos galones te da por minuto ese pozo ahí en la Mosquitia? Uy, en detalles técnicos no te sé entrar, porque yo sobre todo Pero para una comunidad de ¿cuánta gente? Pues son 1.500 personas afectadas en Yamanta. Te dan no menos de 40, 50 galones ese Lo que pozo. tiene el tanque, sí te sé decir, que son de 2.600 litros, el tinaco. Y ya te digo, en términos de presión o del volumen de agua que sale por segundo, minuto X, no te sé. Pero siéntete un joven comprometido, un hombre feliz en el mundo, un ser humano que ayuda a la gente necesitada. Sergio, éxitos en gracias Honduras. de corazón. Que te quedes aquí y que te cases con una hondureña, es lo que yo quisiera, ¿no? La Policía Nacional informó que durante lo que va del año se han registrado 7 casos de autosecuestros en diferentes puntos del país, una modalidad que según las investigaciones responden a conflictos sentimentales o a problemas económicos. Estamos hablando fuga por razones sentimentales, ¿verdad? Que son menores de edad prácticamente, que tienen una presión en sus hogares que no les dan permiso para poder optar a tener algún noviazgo y entonces ellos se autosecuestran, entre comillas. Y el otro es por la extorsión económica debido a la presión que ellos tienen también, ¿verdad? Por querer adquirir algún bien y que no tienen el poder económico para poder comprarlo o poder adquirirlo, entonces se autosecuestran para poderle exigir a la misma familia que le den el pago de esa suma de cantidad de dinero y al final ellos son los beneficiados.
Mayes lamentó que este tipo de reportes falsos obliguen a desplegar personal y recursos policiales que podrían destinarse a la atención de delitos reales, aunque aseguró que todas las denuncias son atendidas con la misma seriedad. Simular un secuestro para obtener dinero o escapar de problemas personales es una práctica que va en aumento. Las autoridades advierten que los autosecuestros ya también terminan en los tribunales. Fingir un secuestro para obtener dinero es una práctica que va en aumento. La Policía Nacional informa que solo en lo que va de este 2026 ya ha descubierto 7 autosecuestros, una cifra que contrasta con los casos aislados reportados en años anteriores. Lo preocupante de estos casos es que esto gastan recursos logístico, talento humano de parte de la Policía Nacional que puede estar destinada al esclarecimiento de otros hechos que pueden ir surgiendo. También hay un desgaste emocional y psicológico para las familias que no saben cuál es el paradero de sus seres queridos, que tienen que vérselas comprometidas en cuanto a la recaudación de las cantidades de dinero que son solicitadas para rescate. Entre los casos más recurrentes figura el de un joven en Yoro, que se pintó la cara para simular heridas y exigir 600.000 lempiras a su familia. En tanto, en la capital, un ingeniero fingió su propio secuestro para pedir 40.000 lempiras y alejarse unos cuantos días de su esposa. Mientras que en Intibucá, una menor de 17 años simuló haber sido raptada, cuando en realidad se había escapado con su novio voluntariamente. Para este abogado, quienes simulan un secuestro no solo engañan a sus familiares, también podrían enfrentar responsabilidades penales. Ya el artículo 529 establece el delito de simulación de una infracción inexistente que conlleva a una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 100 a 300 días. Esta conducta de mentir y engañar a familiares y autoridades no se limita a los autosecuestros. También en el sistema de emergencias 911 reportan el aumento de las falsas alertas. Solo durante el segundo trimestre del año, de más de 1,5 millones de llamadas recibidas, casi 531.000 resultaron ser falsas. En muchos casos hemos llegado al lugar y no existe la emergencia. Entonces pedimos a estas personas que por favor tomen la responsabilidad y que eviten hacer estas llamadas, porque al momento de hacer una llamada estamos poniendo en peligro la vida de una persona que sí necesita esta emergencia. Fingir un secuestro no es una broma ni una salida a los problemas personales. Detrás de cada falsa alarma hay familias angustiadas, recursos públicos desperdiciados y equipos de investigación que dejan de atender casos donde la vida de otras personas sí puede estar en peligro. Gabriela Lobo, Telenoticias. Pese a los obstáculos judiciales y técnicos, el gobierno asegura que el Hospital de Santa Bárbara no quedará abandonado y promete terminarlo tras rediseñar el proyecto y reducir su costo. Pese a que la inversión proyectada supera los 4.200 millones de lempiras y que la obra permanece suspendida temporalmente por orden judicial, mientras se evalúan nuevas soluciones técnicas, el gobierno asegura que concluirá la construcción del Hospital de Santa Bárbara, un proyecto iniciado en la administración anterior. Es importante que pongamos los pies en la tierra como país y nos demos cuenta que no estamos para botar el dinero. Estamos ahorita en pláticas con el presidente para ver de qué manera, cuál va a ser el proceso para que podamos hacer la habilitación por etapas del Hospital de Santa Bárbara y no dejar que se pierda esta inversión para el pueblo hondureño. Lo pasado, nosotros hacia el frente. El funcionario explicó que se busca reducir el costo original del proyecto, disminuyendo la capacidad del hospital de 200 a 90 camas. Además, indicó que el diseño inicial requerirá obras complementarias que no fueron contempladas, entre ellas intervenciones para corregir las condiciones del terreno. Cuando recibimos nosotros el terreno, la cimentación tuvo que recibir un rediseño y reforzamiento porque el terreno está en un sitio donde convergen varias correntías de invierno. Estas correntías de invierno tienen que ser canalizadas de manera eficiente fuera del terreno para evitar que en un futuro, usted y yo digamos, se inundó el Hospital de Santa Bárbara. Cabe recordar que la construcción del Hospital de Santa Bárbara permanece suspendida por orden judicial, luego de que un peritaje detectara posibles deficiencias técnicas, lo que dio paso a investigaciones sobre la ejecución y el costo del proyecto. Y desde el inicio dije yo que ese hospital estaba sobredimensionado y sobrevalorado. Un hospital de 184 camas mide alrededor de 20.000 a 26.000 metros cuadrados, nada más. No son 36.000 o 72.000
$200.000, como había publicado en sus redes sociales el ministro anterior. La construcción de este hospital refleja la urgencia de fortalecer la red hospitalaria del país, pero también evidencia el alto costo que generan los retrasos y las decisiones inconclusas. Hasta el momento en la obra se han invertido cerca de 890 millones de lempiras. La demanda de más infraestructura sanitaria sigue siendo una necesidad urgente en el país para ampliar la cobertura y sobre todo para quitar la presión a otros centros hospitalarios de diversos puntos del territorio nacional. Mario Landa, Telenoticias. La científica hondureña Mari Lorena Vallecillo denunció una campaña de calumnias y desinformación en su contra tras dar por finalizadas las gestiones en Honduras del Complejo Científico Industrial, un proyecto de $150 millones impulsado durante el gobierno anterior que pretendía que el país comenzara a producir sus propios medicamentos. Mediante un pronunciamiento, Vallecillo aseguró que tras la decisión del actual gobierno de no continuar con la iniciativa que se construiría en Santa Bárbara, comenzaron ataques provenientes, según denuncia, de cuentas anónimas, supuestos miembros del partido oficialista y perfiles que aparentan pertenecer a un alto funcionario de la Secretaría de Salud. Estuvo en Frente a Frente y le prometimos que la íbamos a apoyar en ese megaproyecto para que Honduras pudiese producir medicamentos. Pero nos encontramos que 3 meses después que vino a Frente, el gobierno le abortó ese proyecto idealista de una hondureña que es científica, que trabaja en una universidad en el exterior, que tiene toda la mejor voluntad para Honduras, pero que aquí se lo obstaculizamos. Bastó con anunciar el fin de las gestiones del complejo científico industrial para desatar una tormenta. La científica hondureña Mari Lorena Vallecillo denuncia que tras revelar que el gobierno de Narria Fura no daría continuidad al proyecto, se activó una campaña de calumnias y desinformación en su contra. Mediante un pronunciamiento, la reconocida científica hondureña cuestionó que los ataques provienen de cuentas anónimas, replicadas desde perfiles que aparentan ser de uno de los subsecretarios de Salud y medios de comunicación asociados a diputados del Partido Nacional. Vallecillo notificó formalmente de la situación al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y como ciudadana estadounidense hizo de conocimiento público esta estigmatización ante la Embajada Americana para dejar constancia de una campaña que es peligrosa, señaló. La coordinadora del Complejo Científico Industrial negó haber administrado fondos o contratado personal dentro del proyecto, pidió investigar el origen de las publicaciones y anunció acciones legales contra quienes, según afirma, han difundido información falsa en su contra. Y es que el megalaboratorio que se construía en Quimistán, Santa Bárbara, permitiría a Honduras producir sus propios medicamentos, un proyecto de $150 millones impulsado durante el gobierno de Xiomara Castro, al que Asfura aseguró no dará continuidad. La Asociación para una Sociedad Más Justa denunció que entre 2019 y 2025 el Tribunal Superior de Cuentas únicamente remitió al Ministerio Público 4 informes de posible decisión de responsabilidades, una cifra que considera insuficiente frente a un contexto en el que la percepción de la corrupción continúa deteriorándose. El Tribunal Superior de Cuentas con ese presupuesto tiene que dar respuestas y resultados muy eficientes, si no pues lamentablemente vamos a tener que al final de este año decir que no fue acertada esa estrategia. Y esperamos que para el 2027 hay una inyección de presupuesto también al Ministerio Público, a la ATIC, al Poder Judicial. Para ASJ, el incremento de más del 70% en el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas debe ir acompañado de resultados concretos y considera que la institución tiene el reto de fortalecer su labor fiscalizadora y responder a la demanda ciudadana de una lucha más efectiva contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción sigue acumulando cuentas pendientes. Organizaciones cuestionan el lento avance de las reformas y el débil fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir este delito. La Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030, creada mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2026, continúa en papel y sin una agenda clara de implementación hasta ahora. Bueno, lo que hemos escuchado hasta el momento son ciertos compromisos, promesas, pero al final las promesas pierden validez y no se cumplen. Nos queda esperar, lamentablemente, pero sí yo creo que daría más claridad una agenda bastante detallada. El decreto publicado el 9 de junio en el Diario Oficial La Gaceta instruye crear el cargo de comisionado presidencial que hasta ahora no ha sido nombrado, pero analistas sostienen que ya existe la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, cuyo impacto sigue siendo limitado por la falta de fortalecimiento institucional y de recursos suficientes. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se viene? Nosotros queremos una agenda clara de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la agenda del Ejecutivo? ¿Cuál es la agenda del Legislativo? ¿Cuál es la agenda del Judicial? ¿Cuál es la agenda del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas? Otro de los proyectos es la nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción que involucra a la Procuraduría General de la República y al Consejo Nacional Anticorrupción. Pero hasta ahora la ley se encuentra en la etapa de validación con los actores de consulta pública. Esta iniciativa o este proyecto en el cual hemos venido trabajando por varios meses, hoy se encuentra en una etapa de validación. Es una validación respecto a poder diseñar y construir un instrumento denominado como una política pública anticorrupción. Para la exdiputada Fátima Mena, gobierno tras gobierno, la ruta de lucha anticorrupción va cambiando con iniciativas con pocos resultados ante el blindaje y control del poder político y económico. Poder combatir este monstruo de 1000 cabezas, estas estructuras criminales que operan desde el blindaje que le da el poder político y el poder económico, pues hace sumamente difícil su desarticulación. Telenoticias intentó obtener la versión del Procurador General de la República, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta oficial. En un Estado moderno, la lucha anticorrupción cumple una función administrativa de control preventivo, rendición de cuentas y acceso a la información. Danilo Hernández, Telenoticias. El diputado liberal Alberto Cruz informó este martes que la contrapropuesta a las reformas energéticas que se desarrollan en el seno de ese instituto político estarán listas hasta el 21 de julio, fecha en que se prevé el retorno a sesiones. Estamos tomando el tiempo que sea necesario. ¿Y por qué el tiempo que sea necesario? Porque nos estamos jugando la seguridad energética del país, nos estamos jugando la seguridad tomando en cuenta de que un punto muy importante de esta seguridad es la gobernanza. Entonces estamos evaluando muy bien en respecto a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y del operador del sistema, si pueden estar en manos del sector privado o definitivamente solo pueden estar en manos del sector público. Cruz indicó que esa reforma es impostergable, pero que debe darse, asegurando que no exista ni la menor amenaza de privatización. Los apagones ya no solo afectan hogares en Honduras y también negocios. En la zona atlántica también están provocando la suspensión de exámenes, consultas y procedimientos médicos, lo que preocupa a pacientes y también a personal de salud. Los constantes cortes de energía siguen dejando consecuencias en los diferentes sectores del litoral atlántico del país y específicamente en el tema de salud se reporta que algunas áreas no laboran en un 100% durante estos apagones. Sí nos afecta, uno, en el laboratorio, no podemos seguir procesando todas las muestras debido a que falta energía y todo es automatizado. O sea, cada máquina tiene su respaldo y su protector de energía, pero eso no termina de hacer toda la labor. Lo otro es con odontología, de igual forma, ya no se pueden seguir atendiendo los pacientes. Esta crisis energética pone en riesgo la vida de cientos de pacientes de los centros hospitalarios de la zona, ya que afecta áreas vitales. No es que perjudica a los médicos, sino que perjudica a los pacientes, porque imagínate un fallo en plena cirugía, pone en riesgo al paciente que está
haciéndose la cirugía, pues. Por su parte, el sector empresarial hizo un llamado urgente a las autoridades competentes a nivel central para buscar una salida a esta problemática. Porque debemos entender que están creando una demanda, ¿verdad? Querés el servicio, lo vas a tener, pero a un precio más caro. Eso es lo que estamos entendiendo. Y no se vale, porque hay pérdidas económicas fuertes, gastos de producción incrementan y por ende la canasta más básica, que es la que sufrimos todos, pues con día se va en alza. Así que definitivamente hacemos un llamado al gobierno central para que ponga no manos en el asunto, sino que conciencia en el asunto, ¿verdad? No podemos seguir pagando nosotros los platos rotos de las malas decisiones que ellos toman. Durante las últimas semanas los cortes de energía han sido de manera constante hasta por 12 horas al día. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Tras varios días de intensas protestas en rechazo al incremento de la tasa vehicular en el Progreso Lloro, este martes se alcanzó un acuerdo. Luego de una reunión extraordinaria entre la Corporación Municipal y representantes de las fuerzas vivas del municipio, se aprobó la derogación total del aumento. Dejar sin valor y efecto el acuerdo número 28-62-2025, donde se actualizaba la tasa vehicular en la que se garantizaba una de las formas de repago para la ejecución del proyecto Modernidad Vial de la Ciudad del Progreso. Con esta decisión se reafirma la voluntad expresa del diálogo con responsabilidad. Los representantes del sector de taxis celebraron la decisión y aseguraron que ese resultado es fruto de la presión y la unidad del pueblo progreseño. Además, afirmaron que se mantendrán vigilantes para evitar que en el futuro se impongan medidas que afecten la economía de los ciudadanos. Se ha ganado porque el Señor lo ha permitido y esperamos no volver a tener que venir a luchar por el pueblo progreseño, y si nos toca vamos a volver y le pedimos al pueblo que tenga confianza en unirse, porque estas son las batallas que se ganan. Con la derogación del incremento, las protestas quedan desconvocadas y las autoridades municipales aseguran que los próximos ajustes o decisiones que impacten a la población serán socializados y discutidos con los diferentes sectores antes de su aprobación. Las reflexiones que me acaba de enviar el alcalde del Progreso, Alexander López. Siempre he creído que los mejores acuerdos nacen del diálogo. Escuchamos a los diferentes sectores del transporte, analizamos cada planteamiento y hoy alcanzamos un acuerdo que beneficia a nuestra gente. Queda derogado el aumento de la tasa vehicular. Mi compromiso siempre será escuchar, dialogar y tomar decisiones responsables, poniendo por delante el bienestar de los progreseños. Seguiremos trabajando de la mano con todos los sectores porque juntos construimos un mejor el progreso. Es lo que dice Alexander López. Junto a ustedes los sectores, cumpliendo la petición de todos ustedes. Pero ¿cuánto perdió la economía del Progreso en estos últimos días? Los taxistas colocaron en calles y avenidas sus vehículos para bloquear por completo el comercio del Progreso. La economía sufre, pero muchos, como don Evelio Alemán, dueño de un pequeño negocio, se suma al clamor de los progreseños, que no están dispuestos a pagar un incremento grosero a la tasa vial. Sí, o sea, las entradas y las salidas están bloqueadas, entonces no hay movimiento de gente. La gente no puede movilizarse porque utiliza sus carritos para jalar sus negocios, su mercadería. Puertas cerradas, negocios sin clientes y calles desoladas son las secuelas que dejan las históricas protestas contra una decisión que aún no se resuelve y que ya comienza a pasar factura a una economía debilitada, donde las ventas han caído drásticamente. La verdad que sí nos ha afectado, es evidente que esto pues nos ha venido a afectar en las ventas. Más sin embargo, estamos de acuerdo con la causa, ¿verdad? Es importante pelear por nuestros derechos. La molestia de la población es notable. La derogación del impuesto es la única salida al conflicto que cumplió 5 días con posiciones casi generalizadas que desaprueban el golpe económico al bolsillo de los progreseños. Ya no aguanta el pueblo con esto, hombre. Si a pura fuerza tiene su carrito las personas y se va a pagar 5,000 y más por una matrícula, ¿cómo le sale?
El sector del transporte de taxi mantiene una postura firme y advierte que continuará con las protestas si en los próximos días no se alcanza una decisión favorable, pese a los diálogos que sostienen las partes involucradas, incluida el alcalde. Es que no reducir nada, él tiene que quitar, porque a eso estamos, a quitar, que quite el trancazo que los puso. No queremos que le rebaje nada, es quitarlo. Bajo el lema "Nadie entra, nadie sale" a El Progreso, hoy se cumplen 5 días de protesta de estos sectores que piden la derogación de este impuesto vial. El comercio ya registra pérdidas millonarias. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, que afectarán la economía de los empresarios, ¿no? Sí, fueron 5 días de protestas y por ende tuvo que tener su impacto en la economía. El problema está solucionado, pero con el sacrificio de las pérdidas económicas que se produjeron en toda la sociedad progreseña. Continuamos con más noticias. Tras el cierre de maquilas y la pérdida de empleos, Villanueva busca reactivar su economía apostando por el comercio, la construcción y nuevas inversiones privadas. Pese al cierre de maquilas en Villanueva, que generó que muchos de sus pobladores quedaran sin empleo, directivos de la Cámara de Comercio indican que se reporta un repunte comercial, ya que empresas de diferentes rubros están llegando a la zona. Además, registran la instalación de al menos 10 nuevas plazas comerciales y otras que se están planificando, así como algunas estaciones gasolineras. Y el comercio pues ha apuntado mucho al municipio. Hay muchas franquicias que han venido al municipio en los últimos días, pues, y eso es una señal de que el circulante y la parte económica ha crecido. El comercio es un gran generador de empleo, pero también la agroindustria y la industria nueva que se está afincando, pues es la que genera mayor volumen en este instante. Entre muchos villanovenses, la necesidad de un trabajo es una prioridad. Sin embargo, las nuevas construcciones que se desarrollan representan un alivio para muchos jóvenes. Pues la verdad, pues muy contento, la verdad, de que tengamos empleo, tanto para mí como para muchos jóvenes que pueden trabajar y bueno, al abrir los locales también generamos empleo a muchos jóvenes y todas las personas que quieran trabajo. El comercio ha sido uno de los rubros con más aporte a la economía de Villanueva y con su actual crecimiento, según representantes del Departamento de Control Tributario, hay un impacto positivo en los ingresos. Que es el impuesto de industria y comercio, ¿verdad? Que es donde se ha incrementado bastante lo que es el impuesto personal, ¿verdad? El impuesto personal y otros tipos de impuestos, que es el impuesto de bienes inmuebles, que es en industria y comercio nos ha venido incrementando más o menos como el 50%. Con su repunte comercial, Villanueva le está apostando a convertirse en uno de los municipios más activos económicamente al norte del país. Sin embargo, esperan que a nivel nacional se den las condiciones para atraer nuevas inversiones que impulsen aún más su economía. El gobierno puso en marcha una estrategia para erradicar el hambre antes de 2035. 3 instituciones trabajarán de forma conjunta para fortalecer la seguridad alimentaria en el país. El gobierno de Honduras activó una mesa de 13 secretarías de Estado para erradicar el hambre a nivel nacional, mediante la estrategia Hambre Cero al 2035, donde se unificarán los presupuestos públicos para destinarlos a la producción agrícola. Eso es un trabajo que estamos planteando con una visión para los próximos 10 años, priorizando aquellas áreas temáticas que sean de interés para la asignación de recursos. El plan potenciará la infraestructura productiva, los sistemas de riego y los agromercados para asegurar el acceso a la comida. Asimismo, las secretarías de Educación y Salud serán fundamentales para garantizar la atención nutricional y la alimentación escolar. Debe de trabajar el Plan Nacional de Riego. Elaborar el Plan Nacional de Riego demanda de la identificación de áreas potenciales, familias potenciales, cultivos
y cuál es la demanda presupuestaria que necesitamos para eso. Hacia eso se debe de ir. Banasupro respaldó la estrategia nacional al disponer de toda su logística para abastecer de alimentos a los sectores más vulnerables y cumplir la meta de erradicar el hambre en el país para el año 2035. Nosotros como Banasupro también nos estamos preparando para apoyar a esas familias de bajos recursos, para ver este tema de seguridad alimentaria, para llegar a esas familias que tienen su mayor necesidad. En la zona sur y por Choluteca, Valle, Francisco Morazán, todo el corredor sur. Según la CIF, 1.8 millones de hondureños sufren inseguridad alimentaria en niveles de crisis o emergencia, realidad que impulsa la estrategia gubernamental orientada a erradicar el hambre. Elías Acosta, Telenoticias. A continuación, el estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Europa está viviendo una ola de calor que está derritiendo la economía europea. Y miren que esas cúpulas de calor están apareciendo por todas partes. Y precisamente en Europa, pues la gente está durmiendo en los parques, está saliendo a dormir a pastizales, a grama. Ahí se quedan toda la noche porque el calor es intenso durante el día y durante la noche. Y esto pues ya lo hemos estado viviendo semanas atrás en el territorio centroamericano y puede repetirse para los próximos días. Pongan atención a ello. Mientras, para esta jornada que se avecina, estamos siguiendo la pista de una nueva onda tropical que transita sobre el Caribe. La número 16 está saliendo, pero llegando otra que podría tener un poquito pues de mayor precipitación sobre el territorio centroamericano, mientras observamos este mapa que nos indica cómo las temperaturas están de elevadas en el Océano Pacífico y también en el Atlántico, y esto pues tiene una repercusión sin duda alguna. Mientras observamos el mapa de proyección de lluvias para esta jornada de miércoles que nos está mostrando en región oriental, parte del centro, norte y occidente, noroccidente, la posibilidad de precipitación. Aquí va otro mapa para que puedan apreciar cómo las lluvias irán avanzando en esta jornada de miércoles y principalmente hacia horas de la tarde, pues revelándose en buena parte del territorio centroamericano. Los vientos acelerados del este pues nos mantendrán con un oleaje elevado hasta de 3.3 metros en el litoral Caribe y a la salida del Golfo de Fonseca con 2.4 metros. Y en cuanto a temperaturas, ¿qué podemos esperar? Se incrementan levemente. De 38 pasamos a 40 en la zona sur. Aquí en el centro de 28 a 30 hasta 31 en la región oriental. Lo mismo en la costa norte, 34 en el Valle de Sula y también en zonas del occidente del país con índice ultravioleta que se mantiene elevado en el occidente a 12. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, estábamos comentando acerca de esta ola de calor que está impactando a todo el mundo y como resultado está dejando miles de muertos. Vamos a ver, dice ahí la noticia de Infobae, casi 1000 muertos por calor en junio y más de 100 lo que llevamos de julio. España afronta su segunda ola con temperaturas de hasta 43,5 grados. Así es Europa en esta época. 400 muertos hace unos 8 años. Miren, me sorprende y es impactante. Casi 1000 muertos por calor en junio y más de 100 lo que llevamos de julio. Bueno, a tomar en cuenta esta información, las reflexiones de César Quintanilla, porque algún día eso nos pasará a nosotros también. La Secretaría de Salud descartó que la muerte de 3 menores de edad fuera causada por la vacuna hexavalente tras concluir una investigación técnica basada en autopsias y auditorías clínicas. Los análisis demostraron que los fallecimientos no se debieron a problemas en la calidad del producto, fallas en la cadena de frío ni errores en la aplicación de las dosis. Nosotros podemos demostrar que la causa de muerte en las 3 menores que se relacionaban con las vacunas, la causa de la muerte es natural. Esto quiere decir que fueron enfermedades propias desarrolladas del cuerpo de cada una de ellas y se logra demostrar que padecían infecciones virales y esta es la causa del fallecimiento en estas menores. El Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones clasificó los hechos como casos coincidentes, determinando que ocurrieron de forma posterior a la vacunación, pero por causas ajenas a ella.
Honduras registra una preocupante situación epidemiológica entre las semanas 1 y 25, acumulando 5.064 casos de dengue y 232 contagios humanos de miasis por gusano barrenador en lo que va de 2026. Asimismo, la vigilancia médica oficial confirmó la detección de 11 casos de sarampión en el territorio nacional. Tenemos los 10 casos, los 6 que teníamos, más los 4 casos de este fin de semana. Tenemos otro caso que ya tiene su muestra en el Laboratorio Nacional, es una niña compañerita de uno de los positivos que resultaron positivos el fin de semana y pues pensamos que también va a estar positiva, ¿verdad? Y es parte de la vigilancia y del seguimiento estricto que estamos haciendo a todos los contactos directos e indirectos de estos casos de sarampión. Por otra parte, las autoridades informaron un incremento significativo de tosferina, alcanzando los 190 contagios confirmados y registrando lamentablemente un nuevo deceso por esta causa. Ante este escenario, se insta a la población a acudir a los centros de salud para mantener al día los esquemas de vacunación. Llegamos al final del noticiero de esta noche. Feliz noche.